Un experimento que además de ser válido, termina siendo una catarsis pero en el muy buen sentido. Eso es The Suicide Squad, el Escuadrón Suicida, película del año 2021 y dirigida por el fucking James Gunn. Esta película directamente yo les digo que es una crítica a la versión anterior que vimos en el 2016, porque tiene la misma premisa, tiene el mismo concepto, un equipo de supervillanos que se tiene que unir a la fuerza y salvar al mundo por estar cumpliendo órdenes, todo con tal de verse de alguna manera beneficiados y reducir su condena. Pero es que en los primeros minutos de la película James Gunn nos da una troleada de nivel Dios por asesinar y deshacerse de personajes que muchos creíamos que iban a formar parte de la historia principal. Todo el equipo número uno que sirve como un pretexto, como una distracción para esos militares de Corto Maltese en la playa, pues hombre, se deshace de ellos de una forma súper brutal, dejándote muy bien en claro que este es un escuadrón suicida de verdad. Cualquiera puede morir. De hecho, en otras palabras, esto es como un Game of Thrones, como un Juego de Tronos. Aquí no se libra nadie. Y viendo cómo el personaje de Amanda Waller, que aquí sigue siendo despiadada, fría, calculadora, exactamente lo mismo que ya vimos en la versión anterior de 2016, aquí la vemos ser de lo más despiadada a un nivel mucho mayor, porque es capaz de mandar incluso al mismísimo coronel Rick Flag con ese equipo de mierda que le sirve como distracción para poder salvaguardar y hacer que el equipo principal, el equipo número 2, pueda avanzar y cumplir la misión en Corto Maltese. Del equipo principal, el que se roba todas las escenas y toda la película en sí, es Idris Elba como Bloodsport, que a mera vista puede parecer una copia del Deadshot de Will Smith, pero yo les digo que no es así. Sí tiene las mismas cualidades, es un mercenario que es un experto en armas, tiene una excelente puntería, igual que el Deadshot de Will Smith, tiene una hija también, pero a diferencia del Deadshot de Will Smith, este se lleva pésimo con su hija, tiene una muy mala relación con ella, logrando ser así un personaje mucho más ríspido que Deadshot, personaje al cual no le hago ascos, porque a mí el Deadshot de Will Smith es uno de los puntos más valiosos de la anterior versión de Suicide Squad, el Escuadrón Suicida de 2016, pero es que el Bloodsport de Idris Elba pues logra ser bastante más sólido, más enfocado, mucho más manejado, mucho más desarrollado, pero no es el único personaje que se roba la película, porque otro personaje, para mí, yo diría que es coprotagonista de esta cinta, es Peacemaker. Básicamente este personaje es como un patriota que tiene pues un casco puesto a la cabeza con la excusa de siempre él diciendo que es un símbolo de libertad. Hace todo por la justicia, todo por la paz, pero si por la paz te tengo que matar a tu familia, a tus seres queridos, si tengo que matar a varios hombres, mujeres, niños, etcétera, lo voy a hacer todo por la paz. Tiene una muy buena rivalidad con Bloodsport que se me hace sumamente divertida, y esos matices que tiene el personaje pues no te hace extrañar que este personaje haya tenido su propia serie en solitario y a día de hoy con 2 puñeteras temporadas. Aunque bueno, si Peacemaker gusta bastante es porque está interpretado por el mismísimo y no se diga más. Otro personaje que está perfectamente manejado en esta versión es el personaje del coronel Rick Flag, interpretado por Joel Kinnaman. Este Rick Flag sí se siente como un personaje de verdad, que tiene alma, tiene personalidad y está perfectamente bien manejado, cosa que lo diferencia bastante de su anterior aparición de la primera película de Suicide Squad, del Escuadrón Suicida de 2016, que lo hacía ver como ese típico soldado random que solamente se limitaba a cumplir órdenes. De hecho, en esa película de 2016 tiene una escena donde él dice que no juzga, algo que en esta película de 2021 pues hace exactamente y con muchísima razón. Tiene buenas dinámicas con el equipo, con Harley Quinn, con Bloodsport, y la escena de su muerte, mis cinéfilos y cinéfilas, la muerte de Rick Flag es sumamente épica, le añade un arco bastante interesante al personaje y sobre todo pues al personaje de Peacemaker, ya que este acto pues lo tendría muy atormentado, sobre todo en su serie en solitario, tanto en la primera como en la segunda temporada. Peacemaker, qué buen chiste. Excepcional Rick Flag, excepcional. Otro personaje que se añade a esta historia es el personaje de Polka Dot Man, interpretado por David Dastmalchian. Es un personaje patético, trastornado, que si me lo preguntan a mí, logra ser como una especie de puente entre humildad del equipo. O sea, es un personaje que sí, asesina, lanza puntos de colores, asesina a todo el que se le interponga, pero tiene un lado humilde, sobre todo por ese chiste de muerte, donde dice que él ve a su madre por todas partes, y esos poderes pues resultan de bastante utilidad para el equipo. Pero si hablamos de personajes que gustan bastante, pero que no solamente por mera forma, sino también por cómo lo manejan, por cómo lo desarrollan y por cómo lo tratan, está King Shark. Para mí King Shark es lo que debió ser el personaje de Killer Croc en la película anterior. Aquí, en vez de tener a un monstruo que se cree hermoso, aquí tenemos a un monstruo que necesita amigos, necesita humildad, necesita amistad. Y sí, a pesar de que ha desarrollado un buen gusto por la carne humana, pues cuando el personaje de Ratcatcher, que en un momento lo vamos a comentar, le pregunta si se comería a sus amigos, y King Shark, Nanaue, responde con un no. Y cuando el escuadrón resulta ser sus amigos, pues de verdad, Nanaue, King Shark le resulta ser de una utilidad súper bestial y también haciendo un personajazo. Y no solamente porque tiene la voz del mismísimo Sylvester Stallone. Además, en todas sus escenas te dan ganas de darle un abrazo a pesar de que correrías el riesgo de ser un buen bocado para él. Personajazo King Shark. Pero si hablamos de un personaje que resulta ser el corazón de la película, terminaría siendo Ratcatcher 2, una chica que manipula ratas y que tuvo como padre al mismísimo Taika Waititi, termina siendo la pieza clave para que el equipo se una a pesar de todas sus diferencias, y tiene muy buena química con el personaje de Idris Elba, con Bloodsport, literalmente una relación de padre e hija, y además ahí vemos como Bloodsport, al ver que
ha sido un pésimo padre que no tiene una muy buena relación con su hija, ve un punto de redención en Ratcatcher. Además me gusta muchísimo esa conversación de Bloodsport con Ratcatcher del por qué Bloodsport le tiene miedo a las ratas, de que su padre pues lo encerró en una caja llena de ratas hambrientas, que Ratcatcher le cuenta cómo su padre Taika Waititi murió y pues él también le enseñó a cómo manipular las ratas. Pues de verdad es una escena donde los personajes comparten prácticamente los mismos dolores que sienten dentro. Y bueno, si pasamos a hablar de Harley Quinn, diría que sí, tiene muy buenas escenas, pero para mí es el personaje que menos destaca. Y hombre, sigue siendo un personajazo, Margot Robbie lo sigue siendo espectacular, pero sabiendo de que ya la vimos en la anterior película de Suicide Squad, donde ella fue lo mejor definitivamente, y además también la vimos en Aves de Presa, pero bueno, nadie quiere recordar esa película. Pero Harley Quinn, a pesar de que no destaca mucho en esta película, sigue teniendo escenas tremendamente brutales, como por ejemplo en esa escena cuando se carga a todos esos puñeteros militares que la querían capturar. Pero ya teniendo en cuenta que ya la vimos en dos películas anteriores donde ella destaca a la perfección, aquí es donde menos destaca, y además siento que aquí el personaje está pues por mero compromiso. Y otro punto a favor de la película es la violencia. Sabe aprovechar perfectamente la clasificación R, que de hecho es una de las cosas que hizo muy mal Aves de Presa. Escenas de acción súper brutales cuando el escuadrón se enfrenta con los militares, se enfrentan con Starro en la batalla final, que en un momento lo vamos a comentar al personaje de Starro, con un humor súper gamberro que es como una mezcla de Guardianes de la Galaxia por el equipo disfuncional, el humor, pero es una mezcla de Guardianes de la Galaxia junto con Deadpool, por el humor gamberro, la violencia, la sangre, etc. Pones a ambos en una batidora y te sale el escuadrón suicida. Pero ahora pasando a otro personaje, tenemos que hablar de Starro. Para mí Starro está en el top 8, top 5 de mejores villanos de este DCU, porque joder, te muestran que es una alienígena que estaba ahí vagando, flotando por el espacio, viendo las hermosas estrellas, y de hecho en su último diálogo de la película él dice: yo estaba tranquilo, feliz, vagando por el espacio, viendo las estrellas, y te hace pensar que cabrones somos nosotros los seres humanos, las personas. O sea, apenas vemos algo que nos llama la atención y lo usamos a nuestro propio beneficio, siendo maltratado y sometido a diferentes tipos de experimentos que mataron a millones de personas, a mujeres, niños, personas inocentes, políticos en contra del gobierno de Corto Maltese para seguir pues realizando esos experimentos ilegales. Y ese giro tremendo de la película que de hecho desata el conflicto entre Peacemaker y Rick Flag, sobre el que el gobierno de Estados Unidos estuvo detrás del proyecto Starfish, del proyecto Estrella de Mar todo ese tiempo, es un giro bastante grandilocuente que de hecho te hace pensar. Y bueno, la batalla final del escuadrón, tomando conciencia de que pueden morir en esa batalla, pero aún así toma la iniciativa de ir a enfrentar a Starro como héroes. Vemos el liderazgo de parte de Bloodsport hacia el resto del equipo, y sí, Polka Dot Man termina achicharranado y aplastado. ¡Soy un invencible super! Pero con la ayuda de Harley Quinn, pero sobre todo de Ratcatcher, tú que se roba esa escena cuando manipula las ratas atacando a Starro. Con una banda sonora apoteósica, hace que digas que esta versión del Escuadrón Suicida es sumamente superior a la que vimos en 2016. Básicamente sería como en ese diálogo de Bloodsport a Amanda Waller sobre Peacemaker. Él hace lo mismo que yo, pero mejor. Y es que es eso, tiene la misma premisa, el mismo concepto, un equipo de supervillanos que se tiene que enfrentar a una amenaza alienígena por el bien del mundo y tiene que cumplir órdenes por la fuerza, solamente que esta versión de 2021 lo hace 1000 veces mejor. Logran derrotar a Starro y son finalmente libres, pero no antes de que veamos la escena post-créditos que conecta directamente con la serie de Peacemaker, porque el mismo personaje sobrevive al ser balaceado en el cuello y aplastado por los miserables escombros. No se sabe cómo un puñetero tipo puede sobrevivir a eso, pero bueno, se podría explicar que es el mismísimo John Cena. Y se revela que Amanda Waller mandó a Emilia Harcourt y a John Economos como venganza porque ellos le habían traicionado, porque Amanda Waller las había dicho al Escuadrón Suicida que se retiraran de Corto Maltese, que no atacaran a Starro, pero como no le hicieron ni puñetero caso, pues mandó a estos dos personajes que veríamos principalmente en la serie Peacemaker, reclutando al personaje de Christopher Smith solamente para salvar al jodido mundo, que efectivamente ya sabemos que se refieren al proyecto Butterfly, el conflicto principal que veríamos en la serie en solitario que le dedicaron a este personaje. The Suicide Squad de 2021 es tranquilamente de las mejores películas de este universo extendido de DC. Te plantea la misma premisa, el mismo concepto, la misma historia, pero mejor 1000 veces desarrollada. Y después de Guardianes de la Galaxia, James Gunn ya demostró que sabe lo que hace, y con esta película lo reconfirma a la 1000 potencia. Tiene una clasificación R que está perfectamente bien manejada, y además representa el espíritu totalmente firme de lo que representa la Fuerza Especial X, el Escuadrón Suicida. En la versión de 2016, quitando un personaje random que a nadie le importa, ningún miembro principal se moría. En cambio en esta versión se murieron Rick Flag, Polka Dot Man y por poco Peacemaker.
Peacemaker. La amenaza a la que se enfrentan termina siendo lo mismo que la versión anterior, solamente que la primera se tienen que enfrentar a una bruja. En cambio aquí se tienen que enfrentar a una amenaza alienígena que en cuanto a magnitud podría parecer igual o un poco inferior, pero es que esta película hace que te importen todos sus puñeteros personajes y algunos que por lo menos te caigan bien. Y esta es una faceta que James Gunn sabe cómo manejar a la perfección. Además, nuevamente manejar a personajes sumamente desconocidos es un mérito enorme que James Gunn lo puede hacer miles de veces. En general, The Suicide Squad es una película que trata de redimir lo mediocre que pudo haber resultado la película anterior, o sea, no ignora que proviene de la versión que vimos en 2016, pero a la vez coge ese mismo concepto y lo maneja a su propio rollo. Los personajes terminan siendo sumamente interesantes y con un humor gamberro que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero lo que queda muy bien en claro es que James Gunn sabe cómo manejarlo y hacer que estos personajes sumamente desconocidos y disfuncionales te terminen importando. Definitivamente una de las mejores películas que ha sacado DC en estos últimos años. Y eso ha sido todo por hoy, mis cinéfilos y cinéfilas. Si les ha gustado este video, les invito a que le den un buen like. Pongan en los comentarios qué les parece esta versión de The Suicide Squad de James Gunn. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Comparten mi opinión, no lo comparten. Pongan todo eso y más en la sección de los comentarios. Si te gusta el contenido, te invito a que te suscribas al canal activando la campanita para no perderse ninguna puñetera notificación. Comparte el video con tus amigos. Puedes seguirme en mis redes sociales, que de hecho les dejo los links en la descripción, como siempre. Y nos vemos en el próximo video.